¿Lo viste? Sí, a las 9 de la noche, hora de Argentina y hora de Chile, estamos a la misma hora. Yo me senté frente a Canal 13 de Argentina. Fíjate que hay varias cosas que me llamaron la atención. Vamos a revisar también algunas declaraciones. Se transmite en cadena. Sí. Todos los canales. Sí. ¿Ah? Todos los canales lo transmitieron. También 47, por redes sociales. casi 50 puntos. A propósito de todo lo que se habla en términos de si la gente le interesa o no le interesa. Mucho interés. ¿Y el formato no te llamó la atención? Fíjate qué curioso, extraño, con estos dos podiums, con varios temas. Al final tienen estos 2 minutos para hablarle al país, a la nación argentina. Pero vi que Massa se salió. Viste que como que se sale detrás del podium y podía caminar, bueno, hablar. podían moverse. Lo que ocurre es que no había preguntas. El moderador o los moderadores, era una pareja periodista, solamente decía... Iba cambiando. Vamos a hablar de economía. Corre el tiempo. Y cada uno decía de economía lo que quería puntualizar. Lo que ocurrió fue que en ese ejercicio de libertad, solamente los moderadores, si ellos se peleaban o se interrumpían mucho, podían parar el debate. Pero si eso no ocurría, los podían dejar hablar, no los iban guiando. Entonces, lo que hizo Sergio Massa, siento yo, fue provocar a Milei todo el tiempo. Hacerle preguntas, tratar de descolocarlo, de provocar, de sacar en él esa personalidad irascible, ¿no es cierto? En los temas que han sido más polémicos, porque le decía, le decía en una parte, por sí o por no. Por sí o por no. Sí o no. Entonces sí lo o no. ponía ahí en una encrucijada, porque decía, porque Milei, usted ha estado en distintos programas y ha dicho, por ejemplo, que va a sacar los subsidios. Por sí o por no, ¿los va a sacar? Sí o no. Entonces, de alguna manera, Massa tomó el rol como de periodista. Como de periodista. Entonces decía, ¿va a sacar el subsidio al transporte, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Van a volver la AJP. Las administradoras de fondos de pensiones, que se llaman AFJP, que las eliminó Cristina Fernández de Kirchner. ¿Las vas a reponer? ¿Vas a impedir comercializar con China y con Brasil por razones ideológicas? Porque 2 millones de argentinos, le dijo Sergio Massa, se emplean en comercio exterior con el gobierno de Lula y con el gobierno chino, que tú has llamado comunista, de hablarlo hasta del Papa. Claro, vas a pedirle perdón al Papa por decir que es un representante del maligno en la tierra. Y además uno de tus funcionarios dijo que iban a cortar relaciones con el Vaticano. Fue bien interesante porque al final uno vio a un Sergio Massa un poco más estadista, haciendo preguntas, provocando, y a Milei como que incómodo, le costaba. En algún momento, en la primera parte, Sergio Massa le dice, no me agredas. Y en realidad, Milei no lo estaba agrediendo. Él tiene una personalidad muy intensa, pero el juego de Massa era dejarlo como un tipo explosivo. Y el juego de Milei, que no sé si le resultó tanto, era dejar a Massa como los representantes de una tropa de mafiosos ladrones. Claro, lo que pasa es que creo yo que ahí Massa se nota un punto. Cuando le dice, mira, dejemos atrás a los Kirchner, dejemos atrás a Macri, esto es entre tú y yo. Y yo creo que eso fue un punto. Fíjate que más que en Argentina, más que decir quién ganó, dicen quién perdió. Y en ese sentido apuntan un poco a Milei. Pero vamos a ver qué pasa finalmente. Hubo 3 partes, economía la primera, relaciones internacionales, educación y salud. Vamos a escuchar parte de este debate. A ver. Desgraciadamente, a lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas, que representan, entre otras cosas, la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo, que representan, entre otras cosas, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, que representan, entre otras cosas, el recorte en 83.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Ahí salió la gracia argentina. Yo creo que lo que le faltó a Milei, esa es una opinión bien personal, yo lo vi completo, hasta el final. Lo que le faltó a Milei fue relacionar a Massa en cuanto ministro de Economía con el desastre económico. Le faltó eso. ¿Por qué no lo hizo? No logró hacerlo. No lo logró. Porque fíjate que lo que quería se nota claramente cuáles son las intenciones de los asesores. Massa claramente hablaba como de la estabilidad mental. Decía, yo sé que muchos van a votar por mí porque le tienen miedo a este señor. Yo quiero decirle a esas personas que voy a trabajar. O sea, logró instalar esto como de los brotes. Que el caballero a veces se le arrancan las cabritas pa'l monte.
o que se le acusa de inestabilidad. Pero ¿por qué Milei? Me chupa un huevo. ¿Por qué Milei no logró instalar o asociar la figura de Massa como ministro de Economía? Con 40% de pobres, con un 20% de indigentes, con un 130% de inflación proyectada al 300%, con una deuda al Fondo Monetario que se ha hecho impagable, porque cuando Macri pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, lo que hace el Fondo Monetario es imponerle a Argentina unas condiciones draconianas, porque ya no habían pagado el crédito anterior. Entonces, todo ese desastre económico, siento yo, Milei lo debería haber personalizado en Massa y no lo supo hacer tan bien. Yo creo que ahí le faltó, claro, como dices tú, relacionar. ¿Cómo se le va de las manos decir la situación económica actual está directamente relacionado con este caballero que tenemos acá al lado? Pues, ahora, ¿hubo risas? Sí, no, ¿Hubo risas en algún minuto? Lo que pasa es que, a ver, el tema de los maletines con plata, las coimas en la obra pública, los robos, los supuestos robos, el aumento del patrimonio en los Kirchner y todo eso, Massa, como es dentro del peronismo alguien que ha tomado distancia de los Kirchner, puede zafar mejor. Pero del debacle económico, siendo ministro de Economía, la verdad que es muy difícil. Y ahí yo no sé por qué Milei no logró conectar a Massa en calidad de ministro con el desastre de la inflación. Oye, tenemos más para escuchar qué pasó anoche. La verdad es que mucho interés en Argentina, casi 50 puntos de rating. Todo se define en lo que han señalado que sería una elección histórica. Claro. Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Bien, este es el titular a esta hora del diario El Clarín, digamos, oposición al peronismo, hay que decirlo. La prensa en Argentina toma posición, página 12, Clarín por distintos lados, La Nación también. Ahí está, Massa sacó ventaja de un Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno. En el último debate antes del balotaje, el ministro candidato interpeló a su rival con preguntas y chicanas. Chicanas como provocaciones. Ya. Eso es una que chicana. fue así, fue decirle. Sí. Porque además esto era por sí o por no, por sí. O sea, lo obligaba a fijar posición. No me chicanees, no me provoques. Claro. Oye, y evitó que abordara puntos débiles como la economía y la corrupción K. Y agrega, el mano a mano entre Massa y Milei reflejó la falta de experiencia del líder, dice, libertario en materia discursiva y frente también a cámara. Había algo que Milei como que le hablaba a Massa y no le hablaba a la gente que estaba esperando que le entregara un mensaje de lo que iba a ser su eventual gobierno. Analizando este tema, el concepto ministro candidato es muy sabroso, es muy jugoso. Yo no escuché, y eso que lo vi completo, a Javier Milei en ningún momento hacer referencia a que Sergio Massa es ministro de Economía. No lo hizo en todo el debate. Entonces, lo hace Clarín porque en el fondo el ministro candidato te demuestra que hay una cuota de responsabilidad económica no menor en la situación que se encuentra hoy día Argentina, que no viene de ahora, pero que es mucho peor que hace 5 años. Oye, otra parte muy buena cuando hablan del tema de las Malvinas. Le ¡Ay, dice, las Malvinas! ¿por qué le dice Massa, usted habla, señor Milei, habla de Margaret Thatcher diciendo que es su ídola? Que ¿Por la qué admira, dice eso? que la admira. ¿Por qué dice que la admira? Para mí es Buen una punto. enemiga de la Argentina. Ese punto de las Malvinas Usted va a seguir peleando, le dice, para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, que uno, desde este lado de la cordillera, podría pensar que el tema de las Malvinas está semi-superado desde un punto de vista, digamos, diplomático, desde un punto de vista político, pero no es así. No, o sea, que el tema de las Malvinas, querida mía, gusto en saludarte. Amiguita. Oye, están llegando desde la Patagonia Desde la Patagonia. llega Oye, ahora siento calor en que lo hizo Santiago. Que el fantástico. tema de las Todavía. Malvinas haya aparecido anoche en el debate, me sí. parece que habla de una sociedad argentina que tiene, y con justa razón, digamos, o sea, le hundieron el Belgrano, fue una guerra horrible,
es un tema muy sensible. Entonces, cuando Milei mira a Margaret Thatcher por su neoconservadurismo económico, básicamente, como una figura de admiración, Massa le pega y le dice, usted admira a una mujer que mandó personalmente, porque además fue personalmente la primera ministra británica, a que hundieran el Belgrano, que, digamos, mató a miles de argentinos. Y muchos chicos, como dicen, ¿no? Muchos jóvenes que fueron a pelear. Exactamente, que tiene que ver un tema también de soberanía. Él lo que admira es el tema económico, como tú bien dices, y quiso sacarse lo que también le había atacado, denunciado Massa, cuando le dice, no, tú quieres que los colonos, que son actualmente la población inglesa que reside en las Falklands, ¿verdad?, tenga esa soberanía. Y ahí Milei le aclaró que no, que él también va a luchar, como lo han hecho constantemente los argentinos, e históricamente que las Malvinas son argentinas. Entonces quiso separar ambas cosas, lo que es en definitiva admirarla en el tema económico por sobre lo que tiene que ver con la soberanía. Oye, mira, cuando ponía JP este debate, ahí a pantalla dividida, aparece un tiempo, siempre partían con 6 minutos cada uno. Entonces, ¿qué hizo Massa? Que yo creo que estudió mucho, ya habla la experiencia porque fue gobernador, o sea, ha tenido muchos cargos de gobierno. 6 minutos, claro. Entonces le preguntaba por sí o por no, y le decía tantas cosas que Milei ocupaba todo el tiempo que usted está viendo ahí abajo, ocupaba todo el tiempo en defenderse y en contestar cada una de las preguntas, en vez de aprovechar ese rato para dar un discurso. Entonces, al final a Massa siempre le quedaba un ratito para rematar. Y fue muy astuto, los monitores, ahí está, son 2 periodistas, digamos, la verdad es que no intervenían en nada, solamente decían, vamos a hablar de economía, corre el tiempo. Claro, y cada uno se explayaba. Si es que se interrumpían y no se entendía la discusión, ellos paraban. Pero en general la intervención fue mínima, que yo creo que es un debate, un formato de debate que sería interesante de explorar aquí en el país. No es malo. Más que esas preguntas y tal, porque uno los quiere ver en acción. Ahora, el peligro de aquello, yo creo que pasó, Karen, en algunos momentos, es que cuando tú no guías el debate y los periodistas tienden a desaparecer, puede transformarse como en una afrenta personal. Claro, ¿no? Cayeron ahí en acusaciones, y ahí estaban en ese punto máximo, y ahí es cuando el periodista o la periodista, uno de los dos intervenían y decían, a ver, controlen, y ahí continúan con tratar de hacer ese diálogo. Lo más grave, es un formato, ¿perdona? Lo más grave que se dijeron, mentiroso, ladrón. Mentiroso, ladrón, que si fuera Pinocho, tu nariz ya me habría golpeado, la nariz de Pinocho. Bueno, le habló de que él representa a un gobierno de mentirosos, los más ladrones de la historia de Argentina. Le quiso aclarar que en definitiva aquí los candidatos somos tú y yo, no es Cristina Fernández, y tampoco Mauricio Macri, el expresidente, porque estamos representando a la derecha, ¿verdad? El expresidente Mauricio Macri de Argentina, que ahora es quien apoya a Javier Milei. Ataques en el tema económico, no sé si alcanzaste a decirlo, José Antonio, que no aprovechó bien Milei. Sabemos que aquí difundimos, hasta con periodistas en terreno, por ejemplo, fue Roberto Sá a Argentina a ver la escasez del nafta, la escasez de la benzina. No se tocó el tema, nada de eso. Tenía tantos datos para sobresalir y captar ese malestar que aún hay muy fuerte en Argentina, porque nosotros en la semana pasada publicamos la última encuesta previo a este último debate y que indicaba que había superado en algunos puntitos Javier Milei, porque había superado a Massa. Provocado, digamos, el efecto de la escasez de combustible. Escuchemos parte del debate y ahí podemos seguir conversando. Hay que hablar de Brasil, de China, se habló de temas de educación pública, de la uva. Mira, escuchen. Entonces vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia, por lo tanto, y sos parte de eso. ¿Qué querés que te diga? Ustedes tienen un montón de causas. Por favor, porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque si conoces un delito lo tenés que denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. El 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 4 años. Y tiene que mostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina, vos o yo.
ahí lo que tú decías, claramente. Somos vos o yo. Entonces, Me encanta cómo hablar de argentino, pero en definitiva aquí no estamos, no estamos en una mira hacia la Casa Rosada entre Cristina Fernández, que es el actual gobierno que también tiene es bien particular lo que está viviendo el gobierno actual. Oye, pero no ha habido ninguna presencia se viralizó ni palabras en redes sociales por parte del actual un meme, presidente. porque los memes también llegaron allá. No, los memes sí. Entonces, mientras se producía el debate, daba vuelta por internet una imagen de Alberto Fernández saliendo de una carpa como que estaba esperando el concierto de Taylor Swift. O sea, que estaba tan desaparecido el presidente, porque se había ido a ver a Taylor Swift, Oye, lo cual un era una concierto que no era caricatura, era real. Lo mismo que Cristina Fernández. No era ayer el concierto, pero por mal tiempo lo último. Suspendieron y lo tuvieron que correr porque era... Exacto, es que era justamente 9, 10 y 11. Y como se suspendió el del viernes, fue lo corrieron. Oye, y pero ahí mira, se hizo el formato era así, porque mira, la gringuita está ahí, tú eres Massa, yo soy Massa, yo soy Milei. Entonces, ¿qué hacía? Massa lo interpelaba, ¿sí o no? Y Milei estaba así como respondiéndole, casi pasando un examen. Pero o sea, no, exactamente, y eso le quitó muchos puntos. Y segundo, hay un momento que Massa le dice, porque le responde un poco más duro Milei y le dice, a ver, contrólate, no me agredas. Entonces le dijo, yo no estoy agrediendo a nadie. Pero ahí yo no le di el punto a Milei, no lo y yo estaba soy agrediendo. apasionado para hablar. Hay gente que habla de... Entonces cuando lo bajó psicológicamente, o sea, también te destruye. Claro, en el fondo él quería acentuar los rasgos que tiene Milei, que lo ha mostrado, pero en esa particular respuesta, que fue una de las primeras, no fue agresivo. Lo que pasa es que Milei tiene una forma de hablar, que tiene más ímpetu, pero que también... Ahora, y eso asusta al electorado. Entonces, ese es un punto que quiso destacar. Pero no le pero ni un momento, pero era un argumento tan básico, tan simple, tan en bandeja, decir... Mira, la inflación es el cáncer de la economía y tú como ministro has sido un inepto, has sido incapaz de manejar la inflación en este país. No se lo dijo en todo el debate. No, nada. Una inflación que ya escala cerca del 140%, con una pobreza que ya escala, porque supera ya el 40% en Argentina, y donde vemos un gobierno actual al que él pertenece. Es el tercer ministro de Economía que tiene el gobierno de Fernández. Raro que no haya usado ese argumento. Entonces él, bueno, el actual ministro de Economía sabemos que es abogado. Entonces en un minuto dice, a ver, si tú me haces alguna acusación... Eso te iba a decir. Mañana mismo vamos junto a tribunales. Yo creo que eso que tú estás diciendo, que te lo iba a comentar ahora junto al José, que usted que está en su casa despertando aquí con mucho gusto, es un punto de inflexión, porque lo que él hace cuando empieza a atacar, y ahí lo quiebra emocionalmente. ¿Quién a quién? Massa a Milei, Sí, porque Massa empezó a decir que ustedes, ladrones, no sé qué, entonces le dice, a ver, momento, usted es funcionario público, si usted tiene un antecedente, usted tiene un antecedente, lo acompaño el lunes a hacer la denuncia, porque si no lo hace, usted está incumpliendo su trabajo y también es delito o falta y en ahí el lo caso suyo. confunde y Milei aparece un poco estadista, un poco como... sí, no manejaba bien el formato. Massa, de hecho, pocas propuestas de Massa. Sí, lo que más escuchamos de Massa fueron preguntas a Milei, fueron provocaciones a Milei. Oye, perdón, que es un poco a propósito de lo que vivimos en nuestra realidad hoy en día. Cuando alguien se entera de un delito siendo funcionario público, a propósito de las declaraciones de Catalina Pérez, a propósito de lo que ha pasado con el caso Fundación en nuestro país, cuando un funcionario público se entera de un delito, está obligado a denunciarlo. Buen punto, y si no lo hace, es un escenario indefendible. Exacto. Y aquí lo que quiso utilizar Javier Milei frente a esta adversidad, donde le decía, bueno, porque como es abogado, sabe lo que tiene que hacer. No, él trataba de defenderse en el plano económico. Lo que pasa es que yo te estoy explicando hace rato que no es que vaya a cortar los subsidios ya, sino que va a ser un proceso, pero tú como no entiendes nada de economía, estoy replicando las palabras de Milei. Él le decía, tú no entiendes nada de economía, entonces como tú no entiendes, entonces, pero vas a apostar por la dolarización, lo he dicho. ¿Vas a terminar con el Banco Central? ¿Vas a terminar con el Banco Central? Sí. Y ahí, bueno, él saca como carta Sergio Massa de que él sí estuvo postulando para una pasantía en el Banco Central y por un examen psicotécnico no quedó. No quedó, Javier claro. Milei. Entonces, nuevamente, lo psicológico lo trata de defender. Le mostró los dientes allá, como dice. No, oye, mira lo que dice Gringuita, los diarios. Es que es muy impresionante lo que pasa hoy con los diarios a propósito de las elecciones en Argentina.
Otro titular que nos llama la atención dice: Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial en Argentina. El ministro peronista expone las contradicciones ideológicas del ultraderechista que apenas saca provecho de la crisis económica, lo que decía el José, que pesa sobre su rival. El domingo se celebra la segunda vuelta. Yo tengo mi teoría de por qué a Milei le pasó eso, fíjate. ¿Por qué? Porque yo creo que el verdadero Milei, porque es difícil que uno pueda esconder su esencia permanentemente. Uno no puede estar en un acting todo el rato. Sí, y el verdadero Milei es un tipo que es lo que hemos visto en televisión. Que es un tipo que grita, que golpea la mesa, que si no le gusta se va, que putea que tiene el frente, en fin. Sí. Y él sabe, y probablemente su equipo se lo dijo, que si él mostraba esa cara, que es lo que él es, iba de alguna manera a poner en riesgo el balotaje. Entonces estaba como un león enjaulado. Sí. ¿Me entienden? Qué buena figura, José. Porque, a ver, porque el énfasis, la ira, en el debate, tú tienes que manejarlo desde aquí y no desde la guata. ¿Me entiendes? Y yo creo que a Milei a veces, no a veces, muchas veces, su personaje le pasa la cuenta y él sabía que se estaba jugando el todo por el todo. Entonces, él asumía de que si atacaba a Massa de alguna manera o le enrostraba algo y se veía agresivo o se veía descompuesto, se veía inestable, de alguna u otra manera él no lo iba a poder controlar, ¿te fijas? Entonces prefirió contraerse y aguantar todos los golpes del frente que salir a defenderse, porque hay un elemento en su personalidad que algunos sienten le joden. Oye, es muy incierto lo que pueda pasar, Gringuita, porque están así de empatados. Bueno, decía que los indecisos se estaban inclinando por Milei. Entonces, este debate de verdad marca un punto de inflexión. Marca un punto de inflexión porque 2 días antes de esta última encuesta, que fue la misma encuestadora que la única que en la primera vuelta dijo que pasaba más. O sea, que Massa lideraba, digamos, fue la única. ¿Te acuerdas que eran 8? Sí. 7 de 8 decían que Milei era el que tenía más votaciones. Sí. Una encuesta dijo que era Massa. Y esa misma encuesta, 2 días antes de este último debate, decía que le había pasado la cuenta al gobierno actual en la crisis de los combustibles y que ahora Milei superaba en un 52% y Massa se hablaba de un 48% porque el resto es indeciso. Ahora yo creo que las encuestas van a cambiar después de esto, aunque muchas veces se dice que los debates no hacen... Depende, no generan hay muchos casos, cambios. No generan muchos cambios. A finales de los 70, un debate en Estados Unidos entre Gerald Ford y... Ay, no recuerdo el otro candidato. Cuando se desconoce la influencia de la Unión Soviética, cambió la elección. Han habido debates en España sobre el terrorismo que también han cambiado la elección. Sí. Y otros que no han cambiado nada, digamos. O sea, exacto. Yo creo gente que se deja llevar porque a veces a uno le ponen un pisito y se ve, trata de verse más alto. O sea, hay tantos detalles que se juegan en medio de estos debates. Todo, la forma de ser. Por eso el Milei del primer bloque fue distinto al Milei del segundo bloque. Yo recuerdo, ahí ya hablando de debates, que es muy interesante, recuerdo los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde Donald Trump hizo todo lo contrario de Milei. Sí. En vez de guardarse y de refugiarse en una falsa tranquilidad, Donald Trump sale y atacó duramente a Clinton. Me recuerdo, pero perfectamente. La hizo responsable por haberse llevado un computador del Departamento de Estado a su casa. Con información sensible, dijo, a ti te falta estamina, que es como en inglés, estamina es como fuerza, fortaleza para poder llevar adelante los desafíos de los Estados Unidos. La dejó muy pequeña. Sí, salió a pegar. Bueno,